El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1286 y 1287 nos habla acerca de la confirmación en la economía de la salvación. 1287. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. El numeral 1287 dice: ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Estos numerales, en resumidas palabras, el numeral 1286 nos muestra primero el Antiguo Testamento. Ya el numeral 1287 nos hace presente al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la promesa que Isaías hace en el Antiguo Testamento de que el Espíritu iba a posar sobre aquel que iba a ser enviado, aquel que iba a ser el Mesías esperado. Así pues, esta profecía se hace presente en el Nuevo Testamento con Jesús. Jesús que es el Mesías. ¿Por qué? Porque es sobre él que el Espíritu Santo reposa. Para verlo desde la Sagrada Escritura, Isaías en el Antiguo Testamento, para ejemplificar el numeral 1286, lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 11, versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y hemos dicho también que es la confirmación en la economía de la salvación. ¿Y qué es la economía de la salvación? La economía de la salvación es el plan que Dios hizo para salvar a la humanidad luego de la caída de Adán y Eva. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, a lo largo de los siglos, fue educando al pueblo para el momento de que llegara el Mesías, es decir, su Hijo. En esta economía de la salvación, y a la luz de este texto de la Sagrada Escritura, Isaías 11:2, Dios hace esta promesa. Cuando Él envía a su Mesías, que es el Hijo, que es su Hijo, la palabra, el Verbo, es el Espíritu Santo que va a posar sobre Él. Esa es la promesa. Esa es la profecía. Ahora bien, el Evangelio de Juan 20:22 nos da el ejemplo ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús da una promesa del Espíritu Santo. No es aquí cuando Él recibe el Espíritu Santo, sino cuando Él promete, porque es lo que nos dice el numeral 1287, que esa promesa que se hace presente en Jesús, esa profecía que se hace presente en Jesús en su bautismo, no debe de quedar solamente en Él, sino que debe ser dada al pueblo mesiánico, al pueblo que Dios había escogido. Y por cierto, que llega hasta nuestros días. Porque nosotros no éramos del pueblo elegido, nosotros éramos y somos del pueblo pagano, de los no judíos, ya que el mensaje de salvación llegó a los judíos, pero se extendió hacia los no judíos. Pues bien, el Espíritu Santo posa sobre Jesús en el día de su bautismo.
y lo mantiene, y toda su misión está con el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo, como nos dice el numeral 1287, debe ser dado a los demás. Y por ello, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22 dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla y recibe el Espíritu Santo, no lo hace a la muchedumbre. Lo hace a un cierto grupo especial, que son los 12 apóstoles. Ahora bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: porque debemos de tener en mente que la confirmación, que el sacramento de la confirmación, el autor principal es el Espíritu Santo. Y ya Jesús, en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, ya dio el Espíritu Santo, ya sopló. Pero es preciso también una confirmación de eso. Y por eso, el día de Pentecostés, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento, que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Quiere decir que cuando Jesús sopló, de acuerdo al Evangelio de Juan, sopló sobre los apóstoles, no tenían el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pero Jesús, antes de subir a los cielos, Él le dijo que les iba a enviar que los iba a guiar por la verdad. Y es así que en Pentecostés Jesús les envía la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los guiara por la verdad, por lo que Él les había enseñado y que les mostrara el camino a seguir. Esto en la economía de la salvación en cuanto al sacramento de la confirmación. En el Antiguo Testamento, que vemos a Isaías con la promesa de que el Mesías iba a estar presente cuando el Espíritu Santo se posara sobre él. Y ese es Jesús, cuando recibió el bautismo por manos de Juan. Y que a la vez Jesús lo da a sus apóstoles para que los apóstoles lo vayan dispensando en sus prédicas, y con los siguientes numerales vamos a ir descubriendo la confirmación desde las primeras comunidades cristianas y cómo ha llegado hasta nuestros días. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas, que le des me gusta y que a la vez actives el signo de la campanita para que cada vez que suba un nuevo contenido te aparezcan las notificaciones, y así juntos conoceremos el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente lo básico